a leerlo. Dice, en una casa, el techo de forma triangular es sostenido por una viga paralela a su base. Entonces, como tú ves aquí en este gráfico, eh, este es el techo de la casa, ¿no? Del vértice ABC, es el techo triangular, que es sostenido por una viga, aquí está la viga, que es paralela a su base, ¿no? Paralela a su base. Y luego me dicen calcular el suplemento de la medida del ángulo X, ¿no? Suplemento, una palabra clave. Dice que el triángulo ABC es isósceles, ¿no? Hay que saber qué es isósceles, ¿no? ¿Qué significa un triángulo isósceles? Y la medida del ángulo del vértice A, aquí está el vértice A, este ángulo, es el doble del ángulo en el vértice B. Dice el doble de este ángulo que está acá arriba. Si este de aquí, este ángulo que yo no conozco, ¿no? Como me dicen que es el doble, aquí le pongo M y aquí le pongo el doble, 2M, ¿no? Ahí está. Siempre cuando leemos un ejercicio hay que tratar de interpretarlo lo más directo posible y sin tener que suponer algo, ¿no? Profe, yo sé que de repente para mí parece que ese ángulo vale 20 grados. No, no necesariamente va a valer 20 grados. No, no debemos suponer nada a menos de que lo diga el ejercicio con un dato o tengamos razones matemáticas para demostrarlo, ¿no? Entonces, según la lectura del ejercicio, ahí está el techo triangular de la casa. eh, Tiene una viga que es ese punto desde D hasta E, ¿no? Y es ahí donde aparece el ángulo X, ¿no? Esa viga es paralela a la base, ¿no? Que es esta parte AC que está abajo. Ahí no lo dicen. Entonces tenemos que recordar los ángulos entre paralelas, ¿no? Una de las cosas importantes. También nos dice que el triángulo es isósceles, ¿no? Quiere decir que aquí el triángulo isósceles necesitamos saber qué es en primer lugar. Entonces vamos a poner aquí un triángulo isósceles. Es un triángulo, pues no, que tiene dos lados iguales, ¿ya? Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Un triángulo que tiene dos lados iguales. Ojo, no solamente dos lados, sino también dos ángulos, ¿no? Dos de sus lados son iguales, por lo tanto, dos de sus ángulos también. Eso debemos de saber antes. Y me dicen que la medida del ángulo, bueno, esto ya lo hemos puesto, ¿no? El ángulo del vértice A, que es este de aquí, ¿no? Es el doble del ángulo del vértice B. Y ahí le hemos puesto M y el otro lado el doble, 2M, pues, ¿no? Ahora, como este triángulo es isósceles, como ese triángulo ABC es isósceles, pues el otro lado, este de acá, ¿no? Este de acá, perdón, debe medir lo mismo que uno de los otros dos ángulos. Para que se cumpla que es isósceles, debe valer lo mismo que uno de los otros dos ángulos, ¿no? Y para eso es importante que sepamos identificarlo, ¿ya? Y como no sabemos cuál de los otros dos ángulos es, pues según este gráfico, lo que podemos observar más rápidamente es que este ángulo también valdría lo mismo que 2M, pues, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque este lado es igual a este otro lado, ¿no? Ahí está. Según el grafiquito podemos decir eso. Y bueno, con esta información que hemos puesto, debemos de hallar el suplemento de x, ¿no? Recuerda que el suplemento de x es s de x. Y su forma de resolverse es 180 menos x. Eso tengo que hallar, 180 menos x. Entonces, utilizamos las propiedades de los triángulos. Una de las cosas que tenemos que hacer en el examen es combinar varias propiedades. Una de ellas, por ejemplo, es la propiedad de triángulos, las propiedades básicas de los triángulos. En este caso, en el triangulito ABC, vamos a combinar una propiedad fundamental, que es la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, sumamos los tres ángulos, que sería 2M
más una m más otra vez 2m es igual a 180 grados. La suma de todos estos tres ángulos es 5m. Este es igual a 180 grados. Entonces aquí es m igual a 180 entre 5. Y podemos deducir que m, el ángulo m es igual a 36 grados, ¿no? Ahí está. Entonces tú ya si deseas puedes ir colocando acá, ¿no? Esto es 36. Aquí es 36 por 2, que sería 72. Y acá también 72. Ahí está. Pero, sin embargo, todavía no damos con el valor de x para hallar su suplemento. Y es aquí donde debemos utilizar propiedades de líneas entre ángulos entre paralelas, ¿no? Por ejemplo, una de las que claramente se puede observar aquí es que este lado, esta línea, perdón, es paralela a la base. Eso lo dice el ejercicio, ¿no? Son paralelos, dice. Al ser paralelas se cumplen muchas propiedades, ¿no? Una de ellas es los de los ángulos alternos internos. Ojo, hay varias, pero yo solamente voy a tomar ese, ¿no? ¿Qué dice la propiedad de ángulos alternos internos? Dice lo siguiente, que si tengo dos ángulos, ¿no? Este ángulo, por ejemplo, que vale 72, tiene el mismo valor que el ángulo que está también interno, pero alterno a este. Quiere decir que si uno está a la izquierda, otro está a la derecha. También vale 72 grados. Eso es lo que dice la propiedad de ángulos alternos internos. Lo vamos a poner acá. Ángulos alternos internos, ¿no? Ahí está. Al colocar ese ángulo, podemos decir lo siguiente, ¿no? Y ya para resolver el valor de x. Como observamos, tanto x y 72 forman un ángulo llano. Un ángulo llano es aquel ángulo que mide 180 grados. Por lo tanto, si yo sumo x más 72, debe resultar 180 grados. Ujú. Quiere decir que x es igual a 180 menos 72, resolviendo la ecuación, ¿no? Nada más. Y x resulta ser 108, ¿no? 108 viene a ser el valor de x. Sin embargo, ahí no acaba nuestro ejercicio, porque la pregunta claramente es el suplemento. El suplemento de ese ángulo. O sea, el suplemento de x quiere decir 180 menos el ángulo, que es 108. Restamos y te resulta 72 grados, lo cual es la respuesta de este ejercicio, ¿no? ¿Qué hemos utilizado aquí? Primero, hemos necesitado entender el problema cuando lo leímos, ¿no? Identificar qué valores toma cada uno, sobre todo el tema de los ángulos. Uno dice que es el doble del otro. También saber qué es una paralela, qué es un triángulo isósceles, como se ve, ¿no? Para poder completar el otro ángulo. De otra forma, no podemos completar el otro ángulo. También me dicen que la medida del ángulo, el vértice A es el doble que el vértice B, ¿no? Y ahí es donde pusimos M y en el otro ponemos 2M, ¿no? Reemplazamos el otro valor y resolvemos, ¿no? Primera propiedad utilizada, la de la suma de ángulos interiores igual a 180 grados. Con eso despejamos el valor de M, que no era una variable que me pedían en realidad, ¿no? Pero me ayuda a resolver el problema para dejar de tener tantas incógnitas y tener al menos un dato. Entonces, en ese caso, este dato es el ángulo que hemos colocado, ¿no? Por la propiedad de ángulos alternos internos, pasa aquí y ya sabemos que x y 72 deben sumar un ángulo de 180 grados, ¿no? Aquí hemos hecho la aplicación de esta afirmación y sabemos que x vale 108. La pregunta tampoco era cuánto vale x, sino el suplemento de x. Entonces debemos saber que el suplemento se halla pues restándole de 180 grados el ángulo, ¿no? O lo que le falta para llegar a 180 grados. Y ahí hemos obtenido el 72 grados. Entonces es importante conocer teorías sobre ángulos y triángulos y algunas
algunas definiciones como suplemento, isósceles, ¿no? Que son cosas importantes de poder hacer. El resto de demás son propiedades bastante básicas. Muy bien, ese fue el primer ejercicio que vamos a hacer hoy.